Muy buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a este foro que estamos haciendo sobre las constituciones de México y de Rusia. Hay que recordar que la semana pasada tuvimos también aquí un foro que habló sobre las revoluciones de México y las revoluciones de Rusia, que estuvo el embajador de Rusia en México, el embajador Eduardo Malayab, estuvo el embajador en retiro Héctor Cárdenas, el doctor Enrique Semo, la doctora Patricia Galeana. Y hoy, que van a hablar sobre las constituciones de México y de Rusia, nos acompaña el doctor Manuel Becerra Ramírez y el doctor Dmitry Schmidtko, a quien les damos la más cordial bienvenida a este instituto. Hay que recordar que en este año 2017 estamos conmemorando los 100 años de nuestra Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor en ese año. En ese contexto, en el año 2017, que fue declarado por el presidente de la República como el año del centenario de la promulgación de la Constitución, se han llevado a cabo una serie de actividades a lo largo de este año para conmemorar los 100 años de nuestra Constitución. Dentro de las actividades que hemos hecho, también estamos haciendo algunas que provienen de un estudio de derecho comparado, como en marzo pasado que hicimos un seminario precisamente sobre las constituciones de México y de Alemania, la de la República de Weimar de 1919. ¿Por qué? Por la influencia que tuvo la Constitución en su aspecto social de México con la República Alemana de Weimar, y en el caso de la de Rusia, les va a tocar a los expertos pues que nos digan el contexto en el que se crearon y particularmente el contenido de la Constitución mexicana y de la Constitución rusa, si es que hay algunas diferencias, similitudes, pero de eso los expertos son los que nos van a hablar. Y siguiendo este orden cronológico de cuál fue la primera Constitución que fue promulgada, es precisamente la nuestra, la de 1917. Por eso, quien va a hacer uso de la palabra en esta primera ronda va a ser el doctor Manuel Becerra. Y haciendo un paréntesis, les comento que en un rato más estarán pasando una persona para efecto de darles algunas papeletas por si ustedes quieren formular alguna pregunta o algún comentario a alguno de nuestros ponentes. El doctor Manuel Becerra, de quien voy a leer su síntesis curricular, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho Internacional por la Universidad Estatal M.B. Lomosov de Moscú, en la exunión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS. Título adquirido después de la defensa de la tesis México y el nuevo orden económico internacional, aspectos jurídicos, que fue en idioma ruso, realizado bajo la dirección del profesor Gregory E. Tunking. Es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 1985. El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce con el nivel 3. La Universidad Nacional Autónoma de México lo reconoce con el nivel D del PRIDE. Es profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es coordinador de investigación Estado de Derecho Internacional, adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del proyecto PAPIT, Fuentes del Derecho Internacional en el siglo XXI. Es director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Y le cedo el uso de la palabra al doctor Manuel Becerra, que nos va a hablar precisamente sobre la Constitución mexicana. Adelante, doctor. Déjeme poner el reloj para no pasarme de tiempo. En principio, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a este importante mesa redonda. Una de las primeras cuestiones que surgen, ¿qué tiene que ver la Constitución rusa con la Constitución soviética? En principio podemos decir que no tienen nada que ver. En principio, hay situaciones comunes, quizás que se refieren precisamente a que las dos constituciones, la de 1917 y la primera constitución
soviética rusa, emanan de una revolución. Podemos decir que son las primeras revoluciones del siglo XX y ambas han tenido un impacto muy importante. Y ahorita vamos a decir cuál ha sido el impacto y cuáles son los límites de cada una de ellas. En principio, hablemos un poquito de la Constitución rusa. ¿Cuáles son los orígenes? Y que eso es muy importante para después retomar lo que se refiere a la Constitución mexicana. En principio, la Revolución rusa de 1917, podemos decir que es completamente nueva. Es una revolución que definitivamente toca los aspectos fundamentales de lo que es un Estado, es decir, su estructura jurídica, su concepción filosófica, indudablemente, lo que se refiere al sistema de carácter económico, todo es completamente nuevo. Y hay que tomar en cuenta también que nace de un concepto filosófico, jurídico, económico, como son en principio las ideas marxistas, que son tomadas precisamente por el revolucionario ruso Lenin. Lenin hizo mucha reflexión sobre lo que es un Estado, lo que puede ser un Estado de carácter socialista o comunista, basándose precisamente en las ideas de Marx y Engels, y también basándose fundamentalmente en la Revolución francesa de 1840, que es también una influencia muy importante. Entonces, esto hace definitivamente que la Revolución rusa sea original en ese sentido, es decir, es una revolución que trata de construir un nuevo paradigma del Estado, una sociedad en la que, como saben ustedes, prime fundamentalmente la dictadura del proletariado, que haya nuevos conceptos democráticos, y eso lo va a hablar el profesor Dimitri, nuevos conceptos de organización política, fundamentalmente a través de los soviets, o sea, de los colectivos de organización política, una organización en la que no exista una apropiación de la propiedad, que no existe la propiedad privada de los medios de producción. Ojo, si existe la propiedad privada, más no de los medios de producción, que es fundamental. Y todos esos conceptos políticos, económicos, después se introducen en la Constitución. Ahora, por otra parte, también es una revolución de carácter proletaria, y ahí todavía se siguen el análisis de lo que fue la Revolución rusa, cuál era el papel que jugaba el campo, los campesinos, tomando en cuenta que es una revolución fundamentalmente proletaria, pero en un país, la Rusia imperial, con una fuerte presencia campesina. Eso también es motivo de reflexión, y después cómo se construye la sociedad socialista, lo que viene a ser la Unión Soviética. Pero por otra parte, ¿qué pasa en el caso de la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana, como saben ustedes, da una respuesta a una dictadura que había manifestado muchísima explotación en la población mexicana, con una diferencia muy grande económica en la población, como saben ustedes, y la revolución no es una revolución definitivamente que trate de remover la estructura fundamental del Estado. Es una revolución, como inclusive los mismos soviéticos manejaban en algún momento, es una revolución de carácter democrático burguesa. Al final de cuentas, si ustedes analizan la historia de la revolución, ¿quiénes son al final de cuentas los que triunfan en la revolución? O sea, es una clase que no es definitivamente
la parte zapatista o la villista, que representaban más directamente a lo que era la masa de la población explotada por parte de la dictadura. En ese caso, bueno, sí hay cambios, pero no son fundamentales. Esa es una cuestión. Otra es, a diferencia de los rusos tienen una organización de la estructura del Estado, es una estructura fundamentalmente monárquica. El zarismo tiene una organización de carácter horizontal. Eso también es interesante porque muchos consideran que la gran influencia puede ser inclusive un poquito más allá la influencia de la dominación mongola durante casi 4 siglos, hace que la organización política, económica de los rusos sea en principio muy cerrada. Dmitry quizás nos vaya a decir algo acerca de eso, es decir, ese juego que siempre han tenido los rusos entre si son europeos o si son asiáticos, la posición de Pedro el Grande tratando de abrir una ventana a Europa y convertirse más en europeos. Pero lo más importante es lo que quiero resaltar aquí, es su organización de carácter horizontal, autoritaria. Eso llega en toda la gran parte de la historia de Rusia. Es otra también diferencia en el caso mexicano. México empieza a ser un país independiente, como saben ustedes, en el siglo XIX. Para esto ya Rusia tiene mucho tiempo de existencia y de organización, de experiencia histórica, pero esa experiencia es de una organización horizontal, autoritaria, con esa influencia, les decía yo, por parte de las invasiones tártaras, mongolas que sometían a Rusia durante mucho tiempo. Esto nos hace también hacer reflexionar sobre que Rusia, esa organización de carácter horizontal se mantiene, inclusive la misma esclavitud se mantiene hasta la década de los 60 en el siglo XIX, hasta 1860 es abolida la esclavitud, por ejemplo, y no tiene una organización, digamos, democrática en el sentido occidental. No tiene ni siquiera una constitución. El constitucionalismo empieza a aparecer precisamente a principios del siglo XX, con la primera revolución de 1905, donde hay levantamientos y que traen por consecuencia y están caracterizados por un hecho al que se le llama el Domingo Sangriento en Petrogrado. Pero les digo, lo más importante aquí que quiero resaltar es que los rusos no tienen una experiencia constitucional. Es apenas a principios del siglo XX cuando empiezan a pensar en una monarquía de carácter constitucional, hasta ese momento. Entonces, ese es muy importante, a diferencia del caso de México, en donde la Constitución del México independiente, como lo saben ustedes, empieza en 1824. También es muy interesante notar que en 1824 las influencias de la Constitución son tomadas, por ejemplo, de Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, todo lo que se refiere a la cuestión pública, y un tanto también de los europeos en lo que se refiere a división de poderes. En el caso de Estados Unidos, ese sistema de pesos y contrapesos en la división de poderes. Algunos teóricos constitucionalistas, ojo que no soy constitucionalista, pero me interesa esa parte, consideran que realmente ha habido solamente una constitución en nuestro país, que es precisamente la Constitución de 1824, y que ha tenido diferentes reformas en el siglo XIX hasta llegar a la Constitución de 1857, que tiene también reciente la gran influencia de la Revolución de Reforma de Juárez. Y eso podría ser un tanto cierto
cuando vemos que la Constitución de 1917 en principio nace como un resultado de la revisión de la Constitución de 1857. Carranza la presenta como la Constitución de 1857, pero reformada. Hasta ahí podemos ver ciertas diferencias, ¿no? En el caso ruso no hay mucha experiencia constitucional. La experiencia constitucional empieza en el siglo XX y después toda la construcción de lo que es el aparato de la estructura soviética. Y por otra parte, en el caso de México, digamos, con una experiencia constitucional un tanto ya explorado, y les digo, con esta idea de que la Constitución de 1917 es ni más ni menos que resultado o continuadora del constitucionalismo de 1800, del siglo XIX. Esa es una suerte de comparación. Otra cuestión que podemos comparar es la estructura de las constituciones, ¿no? Por una parte, la Constitución rusa establece como principio fundamental la abolición de la propiedad privada, ¿sí? Es decir, no existe la propiedad privada, y ya en sí este es un cambio fundamental en el constitucionalismo, ¿no? No existe la propiedad privada de los medios de producción, está abolido. Por otra parte, hay una dictadura del proletariado. El proletariado, a través de una organización de carácter colectivo, que son los soviets, y con principios concretos como sería la democracia, ¿cómo se llama? La democracia centralizada, el centralismo democrático, que es un concepto también verdaderamente que rompe con un sistema de carácter occidental. Es decir, no es que los soviéticos estuvieran, y Lenin y sus seguidores no estuvieran construyendo una organización de carácter democrática. La cuestión es que es una organización democrática de nuevo tipo. El centralismo democrático significa que la organización democrática está en sus orígenes, está hasta abajo, y el poder se extrae desde abajo y se sube hasta el cúspide, y de ahí vienen entonces ya las decisiones. Bueno, esta es una situación de un modelo de organización que tiene además toda una lógica. Esto unido también a la cuestión del partido único, que también forma parte del sistema constitucional soviético, ¿no? Es decir, no existe una lucha política por el poder vía los partidos, porque solamente hay un solo partido, el Partido de los Proletarios. Y bueno, sí existe una democracia, puesto que el poder se gesta desde abajo. Les digo, este es desde el punto de vista teórico. Otro sería el análisis real, cómo funcionó eso en la historia de la Unión Soviética. Ese es otro análisis que podríamos hacer, y que, si ustedes nos provocan, podríamos dar opiniones al respecto, si era o no democrático, cómo funcionaba esto al final de cuentas, ¿no? Por la parte de la Constitución mexicana, no, les decía, hay una división de poderes. Esa división de poderes tiene pesos y contrapesos. El poder es uno, el poder del Estado, pero está dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno de ellos sirve de contrapeso del otro. Aquí también, bueno, es un sistema, a diferencia del soviético, es un sistema de carácter presidencial, es decir, con un presidente. Es un modelo de organización tipo estadounidense, y al final de cuentas no mantiene, como en el caso de los soviéticos, un solo partido. Claro que después me van a decir ustedes, ahí yo creo que también es un punto en donde se tocan la experiencia tanto soviética como la mexicana,
que al final de cuentas, digamos, ya hablando de la década de los 60, 70, parecía que los sistemas eran muy parecidos por situación de partidos únicos. Inclusive hay un experto que a lo mejor alguno lo ha leído, el profesor Francesc Duverger, hablaba precisamente de un sistema de partido único en el caso de México, existiendo, les digo, otro concepto de carácter teórico. Pero volvamos con la Constitución mexicana nuevamente, ¿no? La Constitución mexicana entonces establecía una suerte o mejor dicho, una serie de derechos que formaban parte de los derechos humanos, garantías individuales y un sistema, además, en el caso del amparo, el Poder Judicial que controlaba la aplicación y que controla la aplicación de esos garantías individuales en el caso concreto actual de los derechos humanos. Por otra parte, es otra cosa también diferente en el caso de la Constitución soviética. Estamos hablando también de una serie de garantías, pero no estamos, y además una serie de garantías que son de primer nivel, inclusive hasta este momento, ¿no? Qué sé yo, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un empleo, etcétera, etcétera. Lo que no existía, vamos a escuchar con el profesor Dimitri, quizás ese elemento de control de la aplicación de esas garantías. Pero por otra parte también la Constitución mexicana tiene una parte dedicada a la estructura del Estado, ya les decía yo, una división de poderes, etcétera, etcétera. Y por otra parte, que es lo importante y lo novedoso entre la Constitución mexicana, son una serie de garantías de carácter social. Ahí la Constitución de 1957, digamos, se retira de lo que es la Constitución de 1917 en cuanto que tiene también garantías de carácter social. Derecho de los trabajadores, el artículo 123, todo lo que se refiere al concepto también, que es importante también, de lo que es la economía del Estado mexicano. El artículo 27 de la Constitución establece un sistema económico de carácter mixto con una gran presencia por parte del Estado, ¿sí? Eso es importante. Y eso hacía diferencia con la Constitución soviética, en donde les decía, es muy clara la no existencia de la propiedad privada, la participación del Estado en forma predominante en la economía, ¿no? Ahí encontramos esa gran diferencia. Y otra de las cuestiones también, bueno, posteriormente la Constitución soviética se convierte en un tratado también, porque recuerden ustedes, por eso es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, precisamente porque constituye una aglomeración de estados, tomando como punto de referencia Rusia en principio, y después 12 repúblicas más que se adhieren a la Unión Soviética, formando precisamente esa unión, nuevo organismo internacional, nuevo órgano internacional de carácter multinacional. Eso también ahí hace mucha diferencia. Una de las cuestiones que ya en las últimas constituciones, en la Constitución de 1977 soviética, por ejemplo, establecía un derecho, que eso me hace mucho recordar lo que sucede en este momento en Cataluña, pero es otro cuento, que tenían el derecho a la secesión, es decir, que las repúblicas se pudieran salir de la Unión Soviética. Otra de las cuestiones que, que podrían ser similares en el caso de México y de la Unión Soviética, es esta situación, ¿cómo explicarlos? Esa situación de que existe teóricamente, pero no se aplica en la práctica. Hay un concepto, a ver qué me dice Dima,
entre los soviéticos, cuando se estaba hablando de cuestiones jurídicas, había un concepto de niet. Eso significa que no se puede, no. Y hay un nilicia. Nilicia significa no se puede. No se puede. Pero ese concepto es un tanto como en el caso de México. Es decir, hay conceptos que no se mueven, es decir, que no se puede, pero hay otros conceptos que podría ser. ¿Sí? Es una especie de derecho un tanto dúctil, por decirlo de alguna manera. Eso también era parte de la cultura, me parece. Eso es una afirmación, una observación que puede estar sometida a discusión, pero creo que ese era uno de los características del derecho soviético. Había muchas cosas que niet y había otras que decían nilicia, es decir, que había posibilidad que se le diera vuelta, como es en el caso de muchas cosas que tiene nuestro sistema. Bien. Otra diferencia me parece que es importante tanto en la Constitución soviética como en la mexicana, es precisamente la influencia que ejerció el constitucionalismo soviético. Indudablemente, esto fue punto de inspiración para nuevos estados que estaban construyendo las repúblicas populares, por ejemplo. Fue el punto de atracción. Si uno ve, por ejemplo, la Constitución soviética y la Constitución cubana, o la Constitución misma de China, se nota precisamente la gran influencia de la Constitución soviética. Y en términos generales, en todo lo que es el constitucionalismo del bloque socialista, la influencia de la Constitución bolchevique era indudable. Cosa que de alguna manera sucede en el caso de México, pero en forma más limitada. Indudablemente, tanto la Revolución Mexicana como el constitucionalismo social por parte de México ejerce una influencia sobre todo en América Latina, ¿no? Los países de América Latina que no tuvieron revoluciones veían y todavía ven la Constitución mexicana como una suerte de modelo a seguir. De esa manera, allí vemos una diferencia importantísima. Una cuestión también importante quizás sea la inserción del Partido Comunista, ¿no? En ese constitucionalismo, ya decía, una de las primeras cosas que se hacen en el movimiento de la perestroika y de la glasnost en la década de los 80 con Gorbachov es precisamente empezar a modificar todos esos aspectos en lo que se refiere a la glasnost. Tenía que ver con una reforma de carácter política, y esa reforma política tenía que ver primero con hacer a un lado al partido de la estructura orgánica del Estado. E indudablemente yo creo que era un factor muy importante que de alguna manera influía indudablemente en la vida política soviética, pero muchas veces obstaculizaba el sentido real u original de lo que era la revolución bolchevique. ¿Por qué? Porque el partido se inserta dentro del Estado y no solamente se convierte en una fuerza de carácter política, sino una suerte de partido político y elemento gobernante, ¿no? Si se fijaron ustedes, bueno, los que tienen más o menos mi edad o que han leído, se darán cuenta que a nivel internacional el jefe de Estado, jefe de gobierno, era el secretario general del partido. El secretario general del Partido Comunista era el presidente del Politburó, que es la oficina política del partido, que era mucho más importante que la estructura formal de acuerdo con la Constitución. En términos generales, podríamos hacer esa reflexión de comparaciones en el sentido de que ambas constituciones me parece
que son importantes, ¿no? En eso yo sí estaría de acuerdo. Las dos tratan de construir algo diferente, salirse de los estándares antes establecidos. Una, en lo que se refiere a la Constitución mexicana, hacer un sistema más democrático. Por eso no nos salimos, que me parece que es fundamental, del concepto de sufragio efectivo, no reelección. Eso lo entendemos solamente en virtud de que es una respuesta, precisamente una respuesta a lo que es una dictadura que duró 30 años. Y por otra parte hay que entender también cómo estaba Rusia antes de la Revolución Soviética o la Revolución Rusa, y después cómo se construye toda esa estructura que trataba de ser una cosa novedosa y que sirvió de inspiración a muchos en el siglo XX. Creo que allí dejaría yo mi primera participación, esperando que haya después una intervención del doctor Dimitri y después reacción del público. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Manuel Becerra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta exposición que nos da sobre la Constitución de México y, por supuesto, ya dándonos un panorama de lo que contiene esta Constitución rusa y algunos de los aspectos que podemos identificar como similares. Le toca el turno al profesor Dmitry Schmidgo, de quien voy a leer su síntesis curricular. El profesor Dmitry Schmidgo nació en Moscú, capital de Rusia, antigua Unión Soviética. En 2011 concluyó su maestría en Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Mesoamericanos Yuri Nosorobov de la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades. Este centro fue nombrado en honor del gran científico ruso que descifró la escritura jeroglífica maya. Defendió su licenciatura habiendo escrito un trabajo sobre el tema La transformación del sistema electoral en Chile de 1973 a 1989. Desde el año 2008 a 2015 fue primero analista y posteriormente analista veterano en el Centro de Política Informática. Desde el año 2013 hasta el año 2016 trabajó en el Centro de Epigrafía Maya Yuri Nosorobov en Mérida, México. Realizó varios proyectos culturales en Rusia, Guatemala y México. También participó en la producción de películas documentales para la televisión en varios países. Desde el año 2007 estudia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aquí en la Ciudad Universitaria, en donde trabaja en la elaboración de su tesis de maestría. Le cedo el uso de la palabra al profesor Dmitry Schmidgo. Buenas tardes, respetable público. Al inicio quiero decir que yo no soy doctor como aquí está escrito, pero a pesar de todo agradezco al instituto que me da tantos avances en mis estudios y espero alcanzarlo, pero un poquito más tarde. Yo pido disculparme y no juzgarme muy fuerte porque me siento un poquito nervioso y yo explico por qué. Es que esta sala tiene mucha importancia para mí porque desde hace mucho tiempo yo estaba aquí a menudo como un alumno que escuchaba las lecciones sobre la historia mexicana y ahora es la primera vez cuando yo estoy en esa sala como conferencista y me siento un poco como un muchacho que, no sé, esperaba una cita con una chava, sí, por ejemplo, ya está en esa cita y inicia a olvidar las palabras sobre qué hablar porque es un poquito emocionante para él. Pues entonces, este año nosotros vamos a celebrar 100 años de la Revolución Rusa y 99 años de la primera Constitución soviética y la primera Constitución rusa. En general hay que comprender qué era esto, porque nosotros hablamos, en el caso de México es muy fácil, es la Constitución mexicana de 1917, y está claro, pero en el periodo soviético nosotros tuvimos 4 constituciones. ¿En cuál hablar en el contexto de la revolución? Está muy claro, o al contrario, está muy extraño y difícil comprenderlo. Yo pienso que hay que hablar sobre las constituciones de 1918, 24 y 36. ¿Por qué? Porque este periodo era cuando el poder controlaban las personas que nacían la revolución. Y la última constitución de 1936
también se llama como la Constitución stalinista, porque fue creada por la parte de Stalin. Y en esa Constitución está escrito una cosa, la victoria del socialismo en un país concreto, en la URSS, que pone un punto final del proceso revolucionario como mínimo en este país, porque la revolución mundial es un proceso adelante, es un proceso permanente si vamos a leer los textos de Stalin. Por eso hoy vamos a hablar sobre 3 constituciones, 1918, 1924 y 1936. También la pregunta principal, ¿en qué contexto hablar sobre esas constituciones? Como mencionó el profesor, doctor Becerra, es que esas constituciones declaraban muchas cosas, pero muchas cosas no estaban realizadas y no tenían la posibilidad de estar realizadas. Y en conjunto de los científicos rusos, historiadores, existe la opinión que el proceso de constitucionalismo soviético era un proceso nominal, cuando existe la constitución, pero tiene un carácter declarativo. Y en realidad no influye mucho el proceso, porque, por ejemplo, un ejemplo, también doctor lo mencionó, por ejemplo, la persona del secretario general del Partido Comunista tocaba el papel principal en el país, pero sobre su papel en la Constitución no estaba escrito absolutamente nada. El poder pertenecía a otras organizaciones, pero esas organizaciones no influían. Y había muchos casos muy chistosos, por ejemplo, porque cuando llegaban los líderes soviéticos a otros países, no sabían cómo estar, porque, por ejemplo, el presidente aquí no está. El presidente está en la URSS y no influye de ninguna manera en ningún proceso político. Pero aquí para los negocios está el secretario del Partido Comunista y las personas dicen, pues ¿y qué? Nosotros también tenemos los secretarios de los partidos, pero no hablan con los presidentes para resolver las cuestiones entre los países. Y aquí así había un caso. Sí, por ejemplo, esta situación que el secretario general del Partido Comunista ocupa el papel principal en la URSS, ese momento se guardaba hasta el final de la URSS, cuando Gorbachev ya cambió el sistema y fue elegido como el primer y último presidente de la URSS. Sí, y por eso yo pienso que en este contexto lo mejor hablar desde el punto de vista de historia. ¿Por qué? Para nosotros a veces parece que la Revolución Rusa y el proceso que ocurrió en la URSS era algo absolutamente nuevo para el mundo, ¿es así? Pero para los rusos no tanto, porque muchas cosas que vamos a ver en las estructuras que fueron construidas en la URSS son muy, muy conocidas para la historia rusa. Es una tradición rusa de la construcción de los estados. Sí, se puede adelante, por favor. Sí, más adelante. Gracias. Y para comprender esa cosa hay que un poquito saber el contexto histórico de Rusia, porque en general, muy en general, nosotros podemos dividir la historia rusa en 2 etapas. La etapa premongólico de la Horda Dorada y la etapa posterior. Nos interesa en general en el contexto de la Revolución Soviética es la Revolución Socialista y la etapa posterior, es como 3 periodos, el Zarato ruso, el Imperio ruso y la etapa soviético. Sí, adelante, por favor. Y aquí, enfrente de nosotros está la pregunta, la cuestión, ¿cómo interpretar la historia de esas cosas? Yo voy ahora a hablar sobre un corriente que ahora está dominando en la ciencia rusa y que tiene mucha influencia y me parece que es bastante bueno para comprender lo que ocurrió. Disculpe. Este corriente, y me parece no está muy conocido en México, pues el doctor puede corregirme porque él conoce mejor este contexto. Este corriente dice sobre 2 cosas, que historia rusa hay que interpretar dentro los ciclos históricos, los ciclos grandes. Si nosotros vamos a ver durante 3 periodos anteriores que nosotros vimos, es como el Zarato, ruso, Imperio ruso y el periodo soviético, nosotros vimos una cosa interesante. Este periodo se inicia de un momento muy importante. Es un pico de la centralización del Estado cuando se crea un sistema de la organización de la élite. Y la lógica es así, que es como una pirámide. Arriba está el rey, ¿sí? El siguiente nivel están los aristócratas y abajo están los campesinos. En general, este sistema parece muchísimo al sistema militar. ¿Por qué? Allá está aquí general,
los oficiales y aquí están los soldados. Y aquí existe un sistema que el rey da los órdenes, los oficiales los realizan, después dan sus órdenes a los soldados. Y aquí no hay ninguna discusión, tú debes hacer que te dicen desde arriba, como en el sistema militar. Aquí está claro, ¿sí? Continuamos adelante. Y en general, en este contexto, hay que ver que cada vez este sistema daba una cosa interesante, que el momento principal para esta etapa era concentrar todos los recursos estatales para intentar dar un salto de la modernización. En el contexto principal, la modernización económica y la modernización militar. Porque aquí hay que explicar, aquí existen muchos problemas, que durante ese periodo nosotros tuvimos muchos problemas en nuestra frontera. Y repaso en el proceso económico y militar podía dar muchas amenazas y estar conquistadas como lo ocurrió en la etapa mongólico, ¿sí? Y por ejemplo, cada vez la creación de ese sistema daba los resultados muy interesantes, la expansión del territorio ruso afuera. Por ejemplo, en este mapa nosotros podemos ver el periodo del siglo XV y XVII. Hace 3 siglos el territorio ruso ya alcanzó el territorio moderno, del Estado moderno de Rusia, porque si vamos a ver el mapa de Rusia moderna, vamos a tener el mismo territorio. Adelante, por favor. En el Imperio Ruso, cuando fue construido nueva etapa de la movilización de las élites, Imperio Ruso alcanzó nuevos territorios más grandes, es como la mitad del continente o más. ¿Sí? Adelante, por favor. Y aquí hay que hablar de nuevo. Es que aquí hay que comprender que cada etapa, el Zarato Imperio tenía su estructura de la movilización, de la organización de la élite. Y cada vez cuando esta estructura terminaba de funcionar bien, por varios motivos, el Estado se destruía y iniciaba a construir nueva etapa y nuevo Estado. Y cada vez ocurría el proceso de la centralización más fuerte y más fuerte, cada vez más. Y aquí, en este contexto, hay que ver qué cosas estaban antes de la Revolución Soviética. En general, esos ciclos principales grandes de la movilización se puede interpretar como los periodos de la reforma y contrarreforma. ¿Qué es reforma? Reforma es unos intentos, unas respuestas al proceso de la movilización del Estado, intentos hacer el sistema más liberal para la gente. ¿Sí? Y contrarreformas, al contrario, es los intentos guardar o fortalecer el sistema que está en la base del sistema que cree este Estado en este momento. Y en este contexto nosotros tuvimos 4 momentos principales. En primer momento vamos a hablar sobre el aspecto de la contrarreforma. En 1713 ocurrieron las reformas conocidas de Pedro Grande. Una de las cosas principales que le ayudaron a construir el Estado muy, muy fuerte, yo no digo la sociedad, el Estado, era la cosa que se llamaba la tabla de rangos. ¿Qué es esto? Es el sistema donde todas las personas que sirven en el Estado, como los funcionarios, los militares, están en el sistema igual. Por ejemplo, tú eres funcionario en el nivel básico, tú estás igual, te correspondes como los militares en el nivel básico en el ejército. Y puedes ocupar solo los puestos más bajos. Si tú ocupas un puesto, por ejemplo, continuamos allá, teniente, capitán, mayor, coronel, etcétera, etcétera. Si tú eres teniente, tú ocupas en el Estado otros puestos que son más altos. Si tú eres coronel, tú vas a ocupar los puestos más altos. Y tú no puedes saltar como el soldado, ocupar los puestos que pueden ocupar solo las personas que deben ocupar los coroneles. Aquí está claro, ¿sí? Y este sistema funcionaba de verdad como en el ejército. Tú trabajas, no sé, por ejemplo, 3 años como teniente, después obtienes otro rango, por ejemplo, de capitán y puedes ocupar nuevos puestos, etcétera, etcétera. Continuamos. No, es que continuamos en el contexto, perdón. Y otro momento especial era el cambio de servidumbre. Entonces, existe el rey, existe el sistema de tabla de rangos para los funcionarios y los militares. Y después el nivel básico,
porque estos funcionarios deben existir, deben tener el dinero para la vida, etcétera, etcétera, para estar capaz de servir al rey. Hay que entonces apoyarlos. ¿Y qué hace el Pedro Grande? Él continúa el proceso de fijo a los campesinos a la tierra, porque si tú sirves al rey, el rey te regala la tierra con los pueblos, y todos los campesinos que están en estos pueblos pertenecen a ti, y ellos deben trabajar para ti. Tú recibes sus ganancias y después trabajas para el rey. Y así funcionaba el sistema como en el ejército. Si ustedes servían, el general da los órdenes, oficiales dan los órdenes y los soldados ya lo realizan. Era esta pirámide. Era el proceso de contrarreforma, el fortalecimiento del Estado, creación de esa estructura piramidal que ayudó a construir el Estado muy fuerte, que permitió hacer la expansión muy grande del Estado durante el siglo XVIII y XIX. Pero paso por paso el Estado no podía existir en este sistema militar y la sociedad inició a dar las respuestas y también a los monarcas intentaban dar unas respuestas. En este contexto el momento principal ocurrió en 1762, cuando el rey Pedro III dio la libertad a los aristócratas. Él dijo, ya, suficiente, ustedes me sirvieron, ya pueden hacer todo lo que quieren. ¿Quieren servir en el Estado? Pueden servir. ¿Quieren vivir y viajar? Por favor, adelante. Sí, pero los campesinos, a pesar de todo, pertenecen a ustedes. Y inició el proceso de la liberación, porque antes todas las aristócratas estaban obligadas a servir. No existía ninguna vida afuera del servicio en el ejército o servicio estatal. Tú no puedes hacer nada sin permiso del rey. Es una corporación donde el rey da los otros órdenes, etcétera, etcétera. Una corporación rusa. ¿Sí? Y el paso siguiente de la reforma, de la liberalización, ocurrió en 1861, cuando ocurrió la reforma emancipadora, cuando los campesinos también recibieron la libertad y les dijeron, ya, ustedes ya no deben servir a los aristócratas. La tierra pertenece a ustedes y pueden trabajar en esta tierra, ganar dinero y vivir como quieren. Adelante. Y entonces este sistema, esta pirámide que existía antes, pirámide militar, inició a destruirse más o menos paso por paso. Adelante, por favor. El pico, este proceso de la destrucción de esta pirámide que existía antes, vino, el siguiente, por favor. ¿Sí? En el periodo de 1905-1917, cuando el sistema que existía antes, la tabla de los rangos, ya no funcionaba. Ya, el sistema estaba en una crisis y iniciaba a buscar las respuestas, cómo organizar el poder, cómo organizar la élite. El primer impacto en ese momento ocurrió en 1905, cuando ocurrió la revolución. La respuesta de la monarquía era crear un parlamento no clásico como ahora nosotros podemos ver, que inicia como parlamento legislativo. Era un parlamento que daba solo las consultas, que el rey puede hacer, que no dar unos consejos en realidad. Sí, perdón. El siguiente paso ocurrió ya la revolución de 1917, que tenía sus motivos. Aquí es muy importante. Nosotros debemos recordar que ocurrieron dos revoluciones. Del febrero, cuando el rey perdió su poder y el gobierno temporal tomó el poder. Y después la revolución de octubre, la revolución socialista, por la cual nosotros aquí en realidad nos reunimos. ¿Sí? Adelante, por favor. Y el gobierno temporal, que tomó el poder después del rey, después de la revolución del febrero, él tenía una idea: hay que organizar un nuevo sistema del poder. Y por eso ellos crearon una asamblea constitucional que debía aprobar nueva constitución que ayudaría a construir nuevo Estado. La república, la monarquía, quién sabe, la gente debe votar. Pero el crisis provocado por varias cosas y por la Primera Guerra Mundial crecía. Y existían en la sociedad rusa, por favor, ¿sí?, tres preguntas principales. La pregunta primera era la pregunta sobre la tierra. ¿La tierra pertenece a los campesinos verdaderamente? Porque el gobierno en 1861 compró esta tierra y los campesinos debían pagar como los intereses, el crédito al Estado que compró esa tierra de las manos de los aristócratas.
¿sí? Otra pregunta era sobre la paz, porque seguía adelante la Primera Guerra Mundial y la gente ya no quería luchar. Y tercera pregunta, a la cual el gobierno temporal no tenía la respuesta, la pregunta sobre el poder, cómo organizar el poder ahora. Y el gobierno temporal todavía no podía responder a esa pregunta, pero los socialistas, ¿sí?, encabezados por Lenin, dieron las respuestas. Ponemos fin de la guerra, pusimos acuerdo de la paz con Alemania, toda la tierra nosotros vamos a entregar a los campesinos y organizamos nuevo sistema del poder. Y la gente apoyó la revolución de octubre, ¿sí? Y esta revolución era algo absolutamente nuevo, porque en algún contexto pasó el fin de intentos de la construcción de la sociedad civil con la Asamblea Constitucional, etcétera, etcétera, porque los comunistas dijeron, ya, nosotros tomamos todo el poder y vamos a organizar todo personalmente, y no importa. Desde ese momento el Estado toma el curso hacia la construcción de la sociedad socialista. Y además, al discurso oficial del gobierno, entraron las palabras sobre la lucha de las clases. Adelante, por favor. Y en ese contexto, hay que recordar sobre la discusión sobre pensamientos de Marx, sobre el derecho y el Estado. Él decía que derecho, paso por paso, debe morir, porque el derecho burgués no puede funcionar bien en la sociedad socialista, ayudar a construirla. Y hay que destruir el Estado burgués y construir un nuevo Estado para este Estado podría responder a las cuestiones que nos interesan, construir la sociedad sin las clases, la sociedad socialista. Adelante, por favor. Y Lenin, en su trabajo, La Revolución y el Estado, dice una cosa, no, hay que esperar un poco, porque todavía existe la lucha de las clases. Nosotros tenemos los funcionarios burgueses que trabajaban en el Imperio Ruso. Ellos no van a permitirnos realizar nuestras reformas, son nuestros enemigos, porque son de otras clases ¿cómo decirlo? Explotadoras. Sí, gracias, disculpen. Y por eso todavía nosotros debemos conservar el Estado burgués con su aparato militar de la milicia para luchar y construir nuevo Estado. Y por eso hay que esperar y construir nuevo derecho soviético, que va a responder a las preguntas que nos interesan en este momento concreto. ¿Sí? En ese contexto, la Constitución 18, que apareció después de un año, casi después, como dentro de 9 meses, proclama la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y dice sobre la dictadura del proletariado como el modelo principal de realización de la política. Porque desde ese momento nuestro Estado es Estado clasista. Existen las clases como burguesas, ellos no pueden participar ni política, ni nada, ni ser elegidos, ni elegir, porque nuestro Estado existe para los obreros y campesinos más pobres, porque los campesinos ricos son nuestros enemigos también. Y cuando hablamos sobre esa Constitución, aquí, como ustedes pueden ver, como los momentos principales de esa Constitución, hay que mencionar una cosa. Por ejemplo, si este Estado es Estado de los obreros y los campesinos, pero ¿quién va a gobernar? Existe una élite, nuevos funcionarios. No son ni campesinos ni son obreros, ¿sí? Y entonces en ese momento se crea nueva élite soviética. Es muy importante, ahora recordamos ese momento y vamos a hablar adelante sobre esa cosa. Y paso por paso, en 1922 se termina la guerra civil. ¿Sí? Los blancos que apoyaban al rey, muchas personas están emigrando a otros países, unas personas se quedan. Y en el contexto de la dictadura del proletariado se inician unas represiones, ¿sí? Como quitar de la política de la república las personas que son nuestros enemigos. ¿Sí? Por eso. Y en ese momento también al discurso político entra nueva palabra que va a existir hasta final de época de la URSS. La palabra se llama nomenclatura. ¿Qué es esto? Es nueva élite política soviética. Son
al inicio eran las personas que ocupaban los puestos principales en el Partido Comunista y en el Estado. En este contexto, en esa época, todavía esos puestos ocupaban las personas que, como los llaman en Rusia, la Guardia de Lenin. Eran las personas que entraron al Partido Comunista de bolcheviques antes de la Revolución Soviética. Eran los primeros aliados de Lenin en ese momento. Ellos ocupaban en esos puestos. También las personas de nomenclatura son las personas que ocupan sus puestos porque pasaron todos los niveles del Partido Comunista. Secretario de la ciudad, secretario de Estado, etcétera, etcétera. Después ellos ocupan unos puestos altos, superiores en el gobierno estatal y el gobierno del partido. Adelante, por favor. Disculpe, al revés, perdón. Disculpe. Y, por ejemplo, en ese contexto, en 1924 se crea nueva constitución. En realidad, el sentido de esa constitución principal era solo un aspecto. En 1922, después de del final de la guerra civil, fue creado la URSS, porque antes nosotros hablamos sobre la República Socialista y Federativa Rusa. Ahora fue creado la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque antes nosotros hablamos normalmente sobre la frontera de Rusia. Ahora se terminó la guerra civil. El Estado comunista, el Ejército Rojo está casi en todas las partes, en todas las repúblicas de el Imperio Ruso. Y en ese momento inicia el proceso de la centralización, porque antes esas repúblicas tenían su poder y tenían unos pensamientos para estar independientes. Pero con la creación de la URSS nosotros creamos un nuevo sistema de la centralización de las élites, cuando esas élites regionales entran en una élite unida de la Unión Soviética. Nosotros vemos, de nuevo se crea un nuevo sistema de la formación de las élites de la organización. ¿Sí? Adelante, por favor. Y en ese contexto, 1925, muere Lenin. Y paso por paso, Stalin inicia a tomar más poder y más poder. Adelante, por favor. Y en ese momento, en ese contexto, en el partido ocurren muchas cosas muy importantes. En primer lugar, la lucha entre varios grupos. Y esos grupos están luchando sobre la expectativa, las ideas, cómo desarrollar el país. Y Stalin gana esta lucha. Y se convierte el secretario general del partido manejando todos los procesos dentro del partido. A nosotros recordamos que la nomenclatura que fue creada hace unos años son las personas que deben pasar todos los niveles del partido para ocupar los puestos superiores en el partido y en el Estado. Entonces Stalin inicia a manejar como el secretario general. Antes este puesto de secretario general no tenía tanta importancia, porque el secretario es secretario que lleva los documentos, etcétera, etcétera. Pero paso por paso, Stalin inicia a tomar este poder y manejar los procesos principales. ¿Cómo lo ocurrió? Aquí vamos a mejor nombrar a esa persona. Esa persona, recuerda que él ocupó ese puesto gracias a Stalin e inicia a servirle también, dar las respuestas y apoyarlo. Y así se forma en el partido el equipo de Stalin. Y paso por paso Stalin inicia a quitar del partido de los bolcheviques viejos, guardia de Lenin. Y si vamos a ver, por ejemplo, en 1936-37, en el Partido Comunista se quedó solo menos de 50% de los bolcheviques viejos que iniciaban a hacer la revolución, porque el resto estaba represado, podemos decir, como fueron las víctimas de las represiones, él los quitó y creó nueva élite que está obligada a Stalin por su influencia, por sus puestos. ¿Sí? Stalin inicia a promover la política de la centralización principal del país. Nosotros recordamos esta pirámide, el rey, oficiales o aristócratas y los campesinos soldados. Campesinos soldados alimentan a los oficiales aristócratas, ellos sirven para el rey. Y inician dos procesos principales. El primer proceso, la colectivización. ¿Qué es esto? Después de la revolución, a pesar de todo, la tierra pertenecía en varios aspectos a los campesinos. Campesinos estaban libres. ¿Qué hace Stalin? El proceso de la colectivización organiza una cosa. Es que la tierra desde ese momento pertenece al Estado. A los campesinos se reúnen en unos kolhozes, ¿sí? Kolhoz, como
haciendas colectivas que también pertenecen al Estado. Entonces, campesinos querían recibir la tierra, pero ahora apoyaron por eso a los comunistas que decían, sí, ustedes reciben la tierra. Y después comunistas entregan esa tierra a los campesinos, pero dicen, no, esa tierra pertenece a nosotros, pertenece al Estado y por eso pertenece a todos nosotros. Y otra cosa, los campesinos perdieron su libertad. Yo no sé, ustedes lo saben o no, hasta casi 1961 los campesinos no tenían pasaportes en sus manos. Ellos no tenían derecho a abandonar su pueblo y el trabajo donde ellos trabajan en estas colchosas, en esas haciendas, y no tenían ninguna expectativa. Está claro este momento, ¿sí? Y también se inicia el proceso de la industrialización. ¿Qué es industrialización? Industrialización es el proceso de intentar hacer un salto industrial para alcanzar los países capitalistas. En ese momento se nacionalizan todas las fábricas que existen en el país. También pertenecen absolutamente al Estado. La tierra pertenece al Estado. Las fábricas, medios de la producción pertenecen al Estado. Entonces, todo pertenece al Estado. Y, por ejemplo, ya los campesinos están fijados a la tierra y ellos no pueden trasladarse a ningún lugar porque no tienen pasaportes. Sin pasaporte, en la URSS existía un refrán que me parece explicaba muchas cosas. Sin papel tú eres un bicho. Sin pasaporte tú eres nadie. Porque pasaporte decía nacionalidad, de qué clase tú procedes. Obrero, campesino, o puede ser que tú eres aristócrata o comerciante. Entonces, ¿qué tú haces acá? ¿Sí? ¿Qué tú quieres? Porque en las constituciones decía, nosotros damos el derecho de la libertad, no sé, de la palabra, estar elegido y ser elegido, ¿sí? Solo a los obreros y los campesinos. Otras clases estaban excluidos del proceso político absolutamente, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a hablar sobre las constituciones soviéticas como las constituciones socialistas que te garantizaban muchas cosas, pero la constitución es una cosa, declaración que debe dar el camino por el cual vamos a ir, pero no hay que recordar que en muchos aspectos las constituciones soviéticas eran nominantes, ellos decían unas cosas, pero en la práctica existía otra cosa, y aquí a veces hay que estudiar más profundo el derecho laboral. Y en el derecho laboral, por ejemplo, vamos a ver las cosas muy interesantes. El obrero no tenía el derecho, yo digo en el contexto de esa época solo, ¿sí? No tenía derecho a abandonar el lugar de su trabajo, absolutamente. Pero la dirección de la fábrica o la secretaría, ¿sí? Podía decir, te necesitamos en otra fábrica, en otro lugar del país, y te envían, y tu opinión no les importaba absolutamente. Otra cosa, por ejemplo, y sobre qué libertad del obrero nosotros podemos decir si en realidad él no puede abandonar su trabajo, porque se consideraba que en la Constitución de 1936 está una cosa, todos están obligados de trabajar, entonces tú estás obligado a trabajar, y si tú abandonas la fábrica, ¿qué? ¿Tú no quieres trabajar? No, tú estás obligado a trabajar y tú no puedes, no sé, salir de la fábrica y hacer otra cosa. A pesar de todo, todas las fábricas pertenecen al Estado y entonces el Estado inicia a controlar a los campesinos, a los obreros. Y otra cosa interesante que aparece en esa época. Yo no sé, en México, por ejemplo, cuando nosotros debemos hacer, no sé, unos documentos, siempre debemos traer un recibo. Sí, y no importa, escribe tu apellido o no, es como un lugar donde tú habitas, donde tú vives. Pero en la URSS es muy importante, en tu pasaporte estaba escrito la dirección de donde tú vives, donde tú estás registrado. Si tú estás registrado en este lugar, tú debes vivir en este lugar y tú no puedes trasladarse a otro lugar también. Entonces, de nuevo, es como creen unas cadenas alrededor de ti. Y otra cosa, por ejemplo, uno de los aspectos principales de nuestra vida es que nosotros tenemos la propiedad privada de nuestros departamentos. En la URSS, todas viviendas pertenecían al Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no puedes cambiar tu estatus sin deseo del Estado. Tú no puedes cambiar el lugar de tu vida sin deseo del Estado, porque tú no puedes ni comprar vivienda, ni venderla, ni rentarla, ni nada. Y de esa manera el Estado inicia a controlar esos niveles básicos de los campesinos y los obreros, que eran la población más masiva en esta época en la URSS. ¿Y qué nosotros vemos finalmente? Se crean dos clases principales abajo, los campesinos que
ya no tienen ni la tierra ni tienen derecho a trasladarse. Los obreros que no tienen ni derecho a abandonar su trabajo, ni nada también. Y es como los soldados, ¿sí? Como en las historias anteriores. El siguiente nivel, oficiales o nomenclatura, como los oficiales que sirven para el Estado. Y el nivel superior, el secretario general del partido, Stalin. ¿Y qué nosotros vemos? Nosotros hablamos que, era la revolución socialista. Sí, crearon muchas cosas, por ejemplo, si vamos a leer el texto, la Constitución de 1936 era la Constitución absolutamente progresiva para su época, dice sobre muchas libertades, pero en la práctica nosotros vemos que cada vez se reconstruye un sistema del Estado que es absolutamente tradicional para la historia rusa. Ya, por eso en general es todo. Gracias.